Buenos días a todas, buenos días a todos, bienvenidos a otro Programmatic Talks más. Hoy hablaremos de finanzas, hablaremos de inversiones, hablaremos de fondos y lo haremos de la mano de alguien que conocemos y que es muy experto en este sector. Os recuerdo que si queréis entrar en el sorteo del gadget de Programmatic Spain, tenéis que seguirnos en YouTube, en Spotify o en iVoox. Podréis acceder a tener esta misma camiseta o una pegatina o la misma taza de debate mate. Ahora vamos con nuestra entrevista. Pero antes de empezar, música de entrada. ¡Vamos! Bienvenido a Joshua, a nuestro Programmatic Talks. Hola, ¿qué tal? Me alegra estar aquí. Bueno, es un honor para nosotros tenerte. Había hecho una intro diciendo que íbamos a hablar hoy de un poco de fondos, de inversión, de finanzas y con alguien que todos conocemos y que bueno, sabemos que es experto. Pero bueno, antes de entrar en el lío de la entrevista, siempre me gusta que los invitados pues se presenten. Así que Bueno, soy Joshua Novik, soy estadounidense, pero criado en Italia y, bueno, casado con una española, por eso vivo en España. Y, bueno, y llevo 20 y muchos años en, bueno, el sector digital, ¿no? En sentido con distintas compañías en general relacionadas con e-commerce, ad tech, martech, digital marketing. eh, y bueno, ahora estoy con un nuevo negocio que es Bond Advisors, que bueno, igual lo puedo explicar después. muy bien, sí, bueno, te iba a preguntar justo de hablarnos de Bondo, porque bueno, todos sabrán de tu etapa de Antevenio, bueno, pues háblanos un poco de tu nuevo proyecto para tenerte localizado. Sí, Bond Advisors nace un poco de la experiencia eh, que, bueno, que yo y el equipo hemos tenido durante distintos negocios y fases, ¿no? Donde pues hemos hecho venture capital funding, hemos creado compañías. En el caso de Antevenio hemos hecho distintas fases desde, pues, hoy en primera parte de financiación, hemos sacado bolsa en 2007 y lo hemos hecho más o menos unas 10 adquisiciones para luego venderlo, ¿no? Entonces esa parte nos ha divertido, pero también pues nos hubiese gustado pues igual haber tenido más consejo de lo que hemos tenido, y creemos que hay una oportunidad de poder apoyar en estrategias de M&A, bien en compra o venta, compañías concretamente en el sector tech, ¿no? Que de alguna forma tienen necesidades distintas a compañías más tradicionales. En cierto modo, digamos que Bondo nace para responder ciertas exigencias también que has tenido durante tu experiencia, ¿no? Como cómo apoyarse en alguien experto, ¿no? Sí, es así, porque en el fondo, eh, y no quiero decir que una operación de M&A es sencilla, porque no lo es, ¿no? Pero en el sentido que en muchos casos hay muchas, hay muchos advisors o pequeños bancos, ¿no? que dan servicio de M&A, que, bueno, que son genéricos, ¿no? Entonces, o sea, lo que dan el servicio, pues igual venden pues pueden hacer desde inmobiliaria, que es vender un edificio, a vender una fábrica de patatas, a vender pues no sé, una compañía que da servicio de limpieza, ¿no? Entonces, o sea, al final lo que normalmente son ventas o compras con estructuras muy basada en número, muy financiero, muy pues análisis de activos. Y lo que sí es cierto es que en el mundo tech, pues cómo se valora una compañía y cómo a veces se encuentra el potencial comprador es distinto, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero también creo que estamos en una fase de consolidación del mercado en el que muchas empresas estamos escuchando que compran otras, otras venden, y creo que en esta fase es muy importante saber qué comprar y cómo comprarlo, ¿no? Sí, nosotros entendemos que sí, en los dos procesos. Nosotros estamos apoyando en compra y en venta. En compra, pues en muchos casos hay compañías de tamaño medio que quieren comprar
pero que luego no pueden tener un equipo interno de M&A, porque realmente no es rentable pues tener pues 2 o 3 personas senior para apoyarle en una estrategia, y que venga del mundo tech, o sea, que entienda las compañías o los targets que están buscando. Y en la parte de sell side pasa un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de tener un advisor te sirve pues por tener alguien que tenga, que tenga un poco la experiencia de entender cómo van esos procesos, ¿no? En el fondo de lo que es normal, de qué precio se puede conseguir, de cómo negociarlo, ¿no? Porque para la mayor parte de los emprendedores la venta de su compañía es la primera vez, ¿no? En sentido, en muchos casos es la primera y última, ¿no? Entonces, bueno, lo más normal es no tener experiencia en ese proceso, ¿no? Sí. Es como casarse, ¿no? Que dicen que en principio se hace una sola vez, ¿no? Luego ya hay gente que se casa 7, ¿no? Pero sentido. No, mira, a mí me gustaría saber en ese sentido si tienes un best practice o un conjunto de reglas básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender. Yo diría que es clave, si uno es entender, obviamente, con una empresa en general, pues hay, o sea, yo en primer lugar quería igual centrarme en el sector tech, ¿no? Entonces, en el sector tech, yo creo que sí que es importante, pues, de alguna forma, también según las características que tiene cada persona, decidir si quieres construir algo que sea más bootstrapped, ¿no? O sea, que sea algo más que vas creando un negocio, que vas creciendo poco a poco, donde igual encuentras un nicho que no es un nicho probablemente demasiado grande, donde en un futuro pues puede haber mucha competencia, ¿no? Entonces se puede crear una compañía pequeña, muy rentable, que va creciendo poco a poco, y luego pues está el proceso más, que es un poco que parece todo el mundo quiere estar allí, que es más el modelo de voy a crear una compañía, una startup con financiación de primero angel investor, luego el venture capital Series A, Series B, Series C, ¿no? Sentido, y luego la vendo por cada ronda, la primera ronda de 50 millones, luego la de 100, luego la de 1000 y luego la vendo por 2000 millones, ¿no? Entonces, eso es otro proceso, ¿no? Y son procesos mucho más de casi de todo o nada, ¿no? Donde tienes que correr mucho, donde tienes que estar, pues, a la vez gestionando la compañía y levantando dinero, porque cada 6 meses, cada año y medio, pues te quedas sin dinero porque tienes que ir muy rápido y levantar más. Y es un proceso completamente distinto. Y para eso también hay que decidir si uno vale para eso No? y si le gusta, ¿no? Porque suelen ser tremendamente intensos Y como agresivos. procesos. A ver, de tus palabras saco 2 cosillas. La primera es que has dicho, bueno, hablamos de tech, ¿vale? O sea, importante tener el enfoque. ¿Qué vamos a hacer? Y qué sector vamos a trabajar y cuáles son nuestros clientes y nuestros proveedores y etc., ¿no? Y luego la otra la saco un poco más entre líneas por una conversación que tuvimos nosotros en el pasado, y es sobre el desarrollo de la tecnología, cuánto va a durar. Y sobre esto yo tengo una pregunta dentro de la pregunta, ¿no? ¿Cuánto máximo crees que deberíamos gastarnos hoy en día en desarrollar una tecnología? Porque estamos viendo que si ponemos desarrollo a 2, 3 años, probablemente durante el desarrollo nos sentiremos ahogados porque los tiempos avanzan muy rápido. Entonces, tú Mm. tienes una medida, digo, por ejemplo, si tu roadmap es de 5 meses, vale, si es de 7, no. No sé. No, o sea, o sea, una regla así de 3 no la tengo. Lo que sí tengo claro que sigue el modelo de sacar un MVP y de sacar unas primeras versiones que sean suficientes para que se puedan testear y vender. Tiene sentido hacerlo muy corto plazo, porque sí que es cierto que no solo el desarrollo de la tecnología y de competidores y del mercado cambia, sino que hasta según vas sacando un producto te das cuenta que igual no cumple la expectativa de mercado, no cumple, o los compradores o tus clientes no necesitan eso. Entonces el hecho de ir sacando versiones de una forma muy rápida y de estar adaptando es fundamental. Entonces, un proyecto dice, debe estar 3 años desarrollando una tecnología para luego venderlo, la probabilidad que fracase es enorme.
oye, tiene que ser 6 meses, un año, pues probablemente, ¿no? Sentido más 6 meses, un año. Si puede ser sacar algo después de 6 meses, mejor que en un año. Ahora, si lo que se va a sacar después de 6 meses es un producto que es tan minimum viable product que no se puede ni utilizar, entonces mejor esperar un año, ¿no? Aparte que yo creo que para al final saber si el MVP que se va a sacar es algo que va a servir al mercado, lo importante es reducir la distancia que hay en las empresas entre tecnología y negocio, ¿no? ¿Qué experiencia has tenido tú en ese sentido? ¿Cuánto camino tenemos que recorrer para que gente de tecnología y negocio se entiendan? Bueno, lo importante es tener gente en tecnología que sea de negocio, ¿no? Sentido. O sea, al final, o sea, tú puedes tener gente que está desarrollando, pero sí que o sea, al final lo que tienes que tener son idealmente un CTO que no sea simplemente una persona, un buen programador que ahora gestiona gente, sino que alguien que idealmente pues haya estado involucrado en negocio y que entienda el negocio. Y luego, pues obviamente tener pues personas que son product managers, que estén en el negocio y que no le dé miedo a la tecnología. Si no eres capaz de hacer eso, tienes un problema. Y yo diría más allá, y en mi experiencia, por haberlo vivido, en general, si estás en una empresa tecnológica, alguien del senior management, uno de los founders, tiene que estar muy metido en el tech stack. O sea, no puede ser pues oye, voy a traerme un empleado que me hace eso, ¿no? Porque al final es alguien que tiene claro cuál es el negocio, cuál es la visión, que no duerme por la noche pensando en cómo hago esa parte de la tecnología o dónde ese problema de usabilidad. Y es muy difícil que eso te lo haga alguien que sea un empleado. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, la mayoría de las empresas que veo tecnológica hoy en día tienen el CTO entre los socios. Y si no está entre los socios, uno de los socios de negocio sí que sabe bastante de tecnología para poder tener un reporting. Si no, el reporting. Sí, 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 es así. Muy bien. Para nosotros, en nuestro caso personal, digo por experiencia, nosotros, por ejemplo, compramos una pequeña compañía que hacía, bueno, de tech y luego salió el fundador bueno, por otros motivos. Y bueno, la verdad que nunca supimos llevarlo donde tenía que llegar, en plataforma SaaS, y lo que fundamentalmente porque no había un fundador que estaba empujando, ¿no? Esto que dices me hace surgir otra pregunta porque la mayoría de personas muchas veces no pueden creerse que en algún momento de la historia de una compañía el fundador tenga que salir por patas, ¿no? Eh, es muy importante distinguir el rol entre socio y administrador delegado, lo que sea, y luego trabajador de la compañía, ¿no? A ti te habrá pasado en muchos casos de que hay socios que han tenido que dejar de trabajar para su compañía, pero siguen siendo socios, ¿no? Sí, sentido. Es el caso, según cuando pasa, puede ser un conflicto relevante, ¿no? Sentido, quiero decir que al final, o sea, yo lo estoy viendo en muchas compañías, ¿no? Sentido, tú imagínate una compañía, lo empiezan 3 socios, tiene el 33% cada uno, y lo empiezan, y al año, pues uno de ellos decide que le hace una oferta de trabajo y se va a trabajar yo qué sé, a Accenture porque le pagan, puedo decir un nombre, me da igual, a cualquier compañía, porque le pagan más dinero y él necesita, pues, para su vida más dinero. Entonces se quedan los otros dos fundadores que lo desarrollan y se hacen todo el currazo, levanta dinero y al final, pues, oye, la compañía, pues, después de varias rondas vale un dinero y hay uno que realmente ha hecho muy poquito y tiene el 20% de la compañía por haber estado ahí en el primer momento. Y eso en el fondo es una injusticia. Eh, Pero la justicia pero la, bueno, la remitimos al pacto de socios, ¿no? Porque al final, ¿no? Ese es el sí, pacto que al final que resume sí, todas esas situaciones, sobre todo la cláusula de good living, bad living y esas cosas, ¿no? sí, pero en muchos casos no había eso, ¿no? Porque si Ya. empiezan en un negocio entre tres amigos y tal, pues no hay una otra persona que se conocen. O sea, el pacto de socio muchas veces se hace cuando ya entra el primer inversor. Entonces, bueno, en ese sentido sí que hay. Bueno, yo sí puedo dar un best practice.
día número uno, aunque sea empresa Sí, con... estaría bien, Estaría bien estaría tener un bien. pacto de socio, aunque sea un estándar, ¿no? Estaría bien tener un modelo más que nada porque al final, y luego está pues el tema que dices tú, ¿no? En sentido, al final también hasta de los founders que se queden, pues oye, igual hay uno que ha hecho más y uno que ha hecho menos, uno que está empujando. Entonces, bueno, esto nunca es fácil. Ya, ya, ya. Bueno, pues ahí a veces podéis ayudar vosotros cuando entráis, por ejemplo, a una empresa que quiere vender y entre los founders no se ponen de acuerdo y en el pacto de socios pone que o están de acuerdo todos o no se vende. Hace bondo esa operación de decirle al tercero, por ejemplo, oye, estos son sus... ¿No? Y seguiría en general no, sentido, o sea, no sentido. De hecho, yo diría que nosotros cuando estamos en venta de una compañía, lo que intentamos es escoger qué compañía vendemos y compañías donde hay un consenso de que se quiera vender y un consenso también de lo que es un rango de valoración y un consenso de lo que se quiere hacer, ¿no? Un consenso razonable, ¿no? Sentido, igual puede haber algún socio pequeño, pero que al final hay un arrastre pero sí que entrar en un tema donde hay tres socios con Ya. ideas distintas y hacer de mediador, entendemos que no es nuestro rol. Porque cobráis Y francamente, a porcentaje, ¿no? resultado. Claro. Sí, nosotros cobramos, hay un pequeño fee que cobramos, pero realmente nuestro beneficio está muy ligado al resultado. Entonces, oye, ya es suficientemente difícil el proceso de vender una compañía bien para que además Ya, tengamos ya te que hacer digo, de árbitro, ya te digo. que al final hay que hacerlo, ¿eh? Porque sí, siempre sí que hay diferencias de criterios, de opiniones y de intereses en un proceso de venta entre socios. Pero por lo menos que el punto de partida sea que todos quieren vender y que todos tienen... ¿Cuánto tiempo suele pasar de la intention a la firma de media? Sí, o sea, yo diría que yo siempre cuento que el mejor de los casos, 8 o 9 meses, y yo diría la media son 12. Sentido. Bueno, 12 meses en los que el acuerdo está firmado al 99,8%, pero ese 0,2% que puede hacer caer el acuerdo en cualquier momento, ¿no? Sí, o sea, hasta que no se firma y ni se cobra, muy importante. Porque a veces, claro, muchas veces firmas y hasta que no lleguen todas las transferencias, el deal no está hecho. Y uno se piensa que en el letter of intent ya está todo hecho, pero luego está en el diligence, salen cosas, a veces después del diligence se renegocia precio y luego pues están todas las cláusulas de un contrato de compraventa, si hay un earnout, si hay una venta parcial, qué pasa con el management, sentido. Hay muchos puntos donde, entre comillas, pelearse. Y es un proceso largo y hay que tomárselo con paciencia y con sentido común. Bueno, normalmente, corrígeme si me equivoco, en estas operaciones existen como varios tipos de configuración. La primera es que el comprador te pague y diga gracias por tu tecnología, pero ahí imagino que el due diligence a nivel tecnológico tiene que ser muy profundo para saber que está comprando algo plug and play. Luego normalmente, que es lo más usado, se intercambian parte en cash y parte en papeletas y luego haya como un earnout en el que se encargan de, bueno, si tú te crees esos números, muy bien, yo me lo creo también, los cumples y si los cumples te doy la otra parte, ¿no? Sí, o sea, seguido depende, o sea, los deals, todo de cash up front, obviamente suelen ser acuerdos, uno, donde, como dices tú, es plug and play. Entonces, hay muchos casos así. El caso típico, por ejemplo, ha habido mucha consolidación, dicho así, desde no sé, el 2000 al 2010 o 2012 en hosting, ¿no? Entonces, pues todas las compañías, Astens, Arsys y todo esto, pues fueron comprando todos los pequeñitos, y algún también internacional hizo eso. Y eso al final obviamente era un hosting, entonces era tú comprabas la compañía, había una migración de clientes de una plataforma a otra y se cerraba el Ya está, pequeñito, ¿no? claro. Y entonces eso lo que era más un compromiso de estar 6 meses, de apoyar en ese proceso para que igual con un bonus, pues realmente, de hecho, lo positivo es que salías el management, salías en todo, te quitabas gasto, te traías los clientes y quitabas tecnología, ¿no? Entonces, hay modelos así,
pero hay muchas compañías donde no es así. Entonces, en compañías donde dependes, el sentido de la tecnología no es plug and play, o donde es un add-on de algo que ya tienes, o una geografía nueva, o una relación con partners y clientes que está muy en mano a el management, o un know-how muy concreto, pues lo que hay son acuerdos donde es muy importante que haya una permanencia más larga o más corta de un poco de los fundadores, ¿no? Y ahí sí que son deals, pues eso, una parte ahora y una parte futuro, ¿no? Oye, Joshua, con la que está cayendo, y no me refiero ni a la guerra ni a la subida de energía, sino que me refiero a toda la revolución en torno a la privacy en el sector, sigue siendo sexy invertir en tecnología AdTech o MarTech, o crees que hay una tendencia de... No, yo creo que sigue siendo sexy. Lo que sí es cierto es que las valoraciones de muchas de las compañías han caído. Bueno, aparte que está cayendo todo lo que es tech, por lo menos las cotizadas, ¿no? Lo que puedes ver claramente el valor, porque bueno, lo ves mes a mes y día a día, ¿no? Entonces está habiendo una corrección, y parte de la corrección tiene que ver con el sector en general de tecnología, entonces de todos los sectores, y parte de la corrección sí tiene que ver de que es un negocio que tiene unos riesgos, ¿no? Unos riesgos donde hay un par de players que obviamente son Apple y Google, que pueden tomar decisiones de qué datos puede recoger y cómo utilizarlos, y también hay una regulación cada vez más estricta, ¿no? Entonces eso, entre eso y que luego hay unos players que son obviamente los Googles, los Amazon, los Facebook, que son grandes líderes, casi monopolios, entre comillas, digo monopolios, que no se malentienda, no son monopolios legales, pero monopolios virtuales del negocio, pues hace bueno, que sea un negocio con sus Sí. complicaciones. Yo por lo que veo es también una cuestión de que cuando la tecnología se usa como valor diferencial, está bien porque te diferencia versus el mercado, pero cuando esa diferencia es abismal y es un punto de acceso a ese mercado, casi que la tendencia es que se vuelva esa tecnología una commodity. Pero bueno, que eso, está diciendo eso en lo negativo, y sí que creo que todavía hay mucha oportunidad. En el sentido, el final, un poco decía que el final tú compites contra Google, Facebook y Amazon y tal, pero que luego ya es un mercado muy grande, hay muchas compañías que tienen que hacer de alguna forma marketing en Internet o captar por Internet. Cada vez hay más compañías que utilizan el mundo digital para vender, y hay muchos nichos, ¿no? Entonces, al final, especializarse. Hace poco estuve hablando de una compañía, no sé, que solo trabajaba con las compañías del mundo o sea, lo que eran desarrolladores de juegos. Entonces, sus clientes eran ahí, eran muy especializados en eso y tal. Entonces, bueno, puedes especializarte por sectores, por geografías, por determinadas capabilities, y desarrollar un negocio millonario. Y justo acabas de tocar un argumento que me interesa mucho. O sea, las compañías están como locas para impactar, para de alguna forma comunicarse con la generación Z, ¿no? De hecho, ahí, pues el Twitch, el Discord de turno, ¿no? Nosotros tenemos algún programa que habla de ellos, de la parte de gaming, porque es una parte que antes o después tendremos que tener en cuenta. En cuanto a esto, yo he visto en tu LinkedIn que tú has publicado varias cosas de EdTech, ¿no? De la parte de educación. No, obviamente para mí el EdTech es un sector, pues, que está teniendo crecimiento, en el fondo por dos motivos, ¿no? Sentido uno, por un lado, es obviamente eh, con la pandemia, pues cada vez ha habido más distance learning y la gente se ha acostumbrado, ¿no? Entonces eso abre una oportunidad de un mercado mucho más grande de lo que era anteriormente. Y dos, pues el hecho de por sí de que hoy no es suficiente, pues, formarte, sino que tienes que tener una formación continuada en prácticamente cualquier sector, ¿no? Entonces antes la gente pues decía, yo hago la carrera, termino la carrera, pues igual hago un máster y ya está, aparte de trabajo, ¿no? Ahora, con los cambios tan grandes que está habiendo, pues en el mercado del trabajo, en tecnologías, en sectores,
pues es muy difícil poder formarte una sola vez, ¿no? Entonces, la persona para estar actualizada tiene que formarse mucho más y eso abre un campo muy grande desde ser el que da los cursos al que da la tecnología para enseñar, ¿no? Entonces, bueno, es un campo que encima tiene camino y en el fondo es fundamental, en sentido, no sé, yo creo que he tenido mucha crítica al modelo español de educación, en el sentido, al final, la educación es la clave de todo, ¿no? En sentido, al final es formar gente y mantenerla formada y la gente que se queda desactualizada, formarla en cosas nuevas es el futuro de todas las economías, ¿no? Desde el punto de vista publicitario, bueno, en sentido, yo creo que todo se aprovecha si se puede, en sentido, siempre quiero decir que yo creo que también en EdTech y en otras, o sea, en el mundo de la educación, pues igual que hay educación de pago, pues habrá educación gratuita financiada con publicidad, sentido, o sea, esto donde igual se utilizan los datos o donde mientras la persona está formándose, pues se le está lanzando publicidad de una forma o de otra o se recogen esos datos para futuro, ¿no? Entonces, o modelos híbridos donde pagas algo poco porque tienes tus datos o tienes publicidad, ¿no? Entonces, tiene sentido simplemente por el hecho que bueno, lo que alguien se está formando te deja una idea clara de quién es esa persona y probablemente en qué trabaja y bueno, son datos valiosos. Vamos acercándonos hacia el final y quería hablar contigo del metaverso. No lo sé, yo creo que se ponen, hay palabras que se ponen de moda y a mí no me gustan. Sentido. Entonces, sentido cuando son demasiado utilizadas, ¿no? Entonces, cuesta definirlo porque no existe. Entonces, entonces bueno, invertir en algo que no existe, que se hará a futuro, pues bueno, sentido, obviamente, si inviertes en la cosa correcta, que va a ser el líder de ese futuro, pues obviamente puede ser muy beneficioso. Y yo sí, yo no sé si se llama metaverso, o sea, y tampoco sé si son las criptomonedas y los NFTs la clave de metaverso. O sea, yo sí que creo que va a haber una evolución, obviamente, de que, como la ha habido, que antes era, tú tenías un ordenador y estaba solo tú. Luego el ordenador con conexión a internet y entonces comunicabas por ordenador. Y luego pues ese ordenador se transformó en otros aparatos como el móvil, la tele, que también es digital. Entonces va a haber pues una evolución a una nueva forma, que podemos llamarlo metaverso, lo que quieras, que bueno, donde igual esos formatos se salen de esos 3 o 4 aparatos, que puede ser desde, como dices tú, de realidad virtual o un holograma o pues un sentido, Una dimensión una serie de más. nuevos formatos. Que esos nuevos formatos, la duda es si va a haber un líder o si son compañías que entran en ese formato, quién va a poner las reglas en esos formatos o quién es. Si al final es, oye, inicialmente pues el nuevo universo móvil era Apple. Y ya está, no había otras cosas, sentido. Y en un momento queda Samsung y luego pues ha quedado 2 players, por mucho que hay muchas marcas que son Android y Apple, ¿no? En ordenador todavía es el que pone las reglas, es Microsoft. En televisores no está claro quién está poniendo las reglas. Pero bueno, sentido. Para mí la cuestión es, como todavía no está creado, invertir en una compañía, o sea, o es el que lo crea, o sea, el que se va a quedar con el negocio, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es? No me extrañaría que se llame Google o se llame Apple o se llame que sea ya un consolidado. Cada vez más dudo que se llame Facebook. Aunque haya cambiado el nombre, se llame Meta. Pues eso, y compañías que construyen sobre algo que no existe, no sé. No, bueno, o sea, si yo pienso a la evolución de Internet, Internet entró porque había realmente una exigencia de tener información en poco tiempo. De hecho, ha habido mucha gente que se ha aprovechado de Internet en el sentido de que estudios que se tardaban en hacer normalmente 6 meses, pues se hacía con mucho menos tiempo.
Y esto ha dado beneficios. Yo creo que en la medida que vaya a dar beneficio al negocio, vamos a tener como una nueva exigencia de hacer cosas nuevas. No sé todavía qué. Recuerdo cuando se explicaba, me explicaba el profesor de matemática la diferencia entre vivir en un mundo bidimensional y tridimensional, ¿vale? Que lo hacía con el ejemplo de la hormiga. Si la hormiga está en ese mundo bidimensional, no entiende cómo ir a la tercera dimensión porque esa dimensión no la tiene implementada. Pues yo me siento un poco como la hormiga hoy en día, estando en el web 2.0 y bueno, pues intentando ver cuál es la dimensión Z que nos va a meter de lleno en el 3.0. De momento pues hay gente que compran NFT a 46 millones como el que compró el primer tweet y que ha recibido una oferta por 227 euros, creo. y bueno, pues hay gente que para todo en ese sentido. Ya, por eso, o sea, yo lo siento que voy a hacer el último punto. O sea, esto para mí no es metaversos. Esto es igual que, o sea, con mucho de las criptomonedas. Ahora mismo, ¿qué utilidad tiene? Pues muy poquita. Es una forma de inversión. Que bueno, que no me gusta utilizar la palabra especulación porque es como es pejorative, ¿no? El que especula, pero bueno, en el fondo de especulación, en el sentido que al final es algo donde pones un dinero y ver si lo recoges después. En los NFTs, yo creo que en este momento es eso, o sea, no tiene mucho más, hay varias plataformas, no está claro quién va a ser el que se va a quedar con el mercado, no sé, yo creo que es Vamos a ponerle un NFT a esta entrevista a ver si nos la compran por 2 millones de euros. Bueno, alguno. Puede ser. No creo. Bueno, no creo. Por mí no sé, pero igual algún fan tuyo sí. No creo tampoco. Joshua, última pregunta. Te lo he preguntado al principio, te lo iba a preguntar. De los últimos X años, aparte de la tuya, ¿qué operación te ha gustado más? Yo luego te digo un par de las que yo... No, o sea, yo tampoco quiero entrar. O sea, yo digo, ahora, por ejemplo, hace poco se ha hecho una que es Web Financial Group. No sé si lo conoces, sí, ¿no? He trabajado ahí. Has trabajado ahí. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí siempre me hace ilusión las compañías que se han creado pues con mucho esfuerzo, sin mucho dinero y con muchos años creando algo de valor y que luego se vende muy bien, ¿no? Eso es un caso claro. Compañía, al final fueron 140 millones. Y yo me acuerdo hace 10 años hablando con ellos, que estaban pensando posiblemente también a salir a bolsa y tal, y evaluación completamente distinta, en otra fase. Una compañía pues que tampoco ha crecido mucho, ha crecido en productos y mucha gente. O sea, a mí esas compañías me hacen siempre mucha ilusión, ¿no? Que no quiere decir que el modelo de venture capital y funding y crecer no sea... son excelentes operaciones y de hecho, o sea, algunas se hacen en 3 años, en 4, pero a mí estas de mucho sudor me gustan. Tú eres más de bootstrap y a trabajar poco a poco hasta que llega el momento, ¿no? Sí, bueno. Sí. Pues nada, yo te agradezco mucho haber estado por aquí. Hoy hemos aprendido todos algo más. No sé, espero que nos volvamos a ver pronto y cuando tengas novedades sobre este mundo te invito a pasarte por el Programmatic Talks a contárnoslas. Vale, pues oye, muchas gracias. Venga. Un gusto. Hasta luego.